reír. Soy saber confundamentar con lo que es vivir. La teoría se vuelve confusión y yo siempre fui siempre lo que fui. Ya sabes cómo queda el tiempo, ya podés seguir. Y yo voy a aterrizar en esta pista sin fin, cadeteando erguido y orgulloso de existir. Yo me voy a andar de aquí para allá, pero dejo el ancla donde me gusta estar. Mira si Dios quiere que vuelva a sufrir. Es que no soporta que ya no la quiera oír. Y la certeza se vuelve convicción y yo sigo siendo lo que fui. Ya sabes cómo queda el tiempo, yo me quedo aquí, que acabé de aterrizar en esta pista sin fin. Carretero erguido y orgulloso de existir. La teoría se vuelve confusión y yo siempre fui siempre lo que fui. Ya sabes cómo queda el tiempo, ya podés seguir. Y yo voy a aterrizar en esta pista sin fin, carreteando erguido y orgulloso de existir. Que acabé de aterrizar en esta pista sin fin, carretero erguido y orgulloso de existir. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Para la gente que lo escucha, para la gente que no hay que dejarlos porque lo escuchen. Lengua de señales es así. 1, 2, 1, 2. ¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. Y la alegría se me escapa y la armonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal. Y me iré para no verme más. Yo fingiendo mi lucha, engañándome otra vez. Ya nada
ella se fuga deprisa borrándose de mí. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de un sufrido me acompaña hasta la eternidad. Y me iré. Muy buenos días, estamos en vivo y en directo para ZN Noticias a través de los móviles que están trabajando aquí en la localidad de Río Gallegos. Como tenemos y mantenemos la distancia, me voy a poder sacar el barbijo porque hay un poco de viento y bueno, no se va a escuchar por ahí lo que vamos a hablar. Estamos en el marco de lo que es el izamiento del pabellón aquí tradicional de los días domingo en la calle Avenida San Martín y Néstor Kirchner. En este momento se va a realizar lo que es el izamiento de la bandera, los reconocimientos y la entrega de premios. Muchísima gente hoy aquí porque también se va a sumar lo que es el desfile. Entonces ahí están viendo imágenes de lo que ya está previsto aquí. Tenemos a Juandi que va a hacer una presentación aquí. Estamos en vivo, Juandi, estamos en vivo. Así que ahora le damos el pase a mi compañero Alberto allá en la cámara 2. Adelante, amigo. Buenos días, está por comenzar acá, Juandi. Estamos en la avenida Kirchner y San Martín. ¿Se escucha todo bien el audio ahí? Me parece que sí, ¿no? Sí, dale. Casi 11:58, una temperatura de 12 grados, está por comenzar Juandi para cantar, cantante de los Nick. Nos encontramos con todas las fuerzas de la policía, los militares, los chicos del colegio, los abanderados, Boy Scout, las fuerzas de todas las fuerzas, con el público en general. También se encuentra la gente de sanidad, que acá, como me recordaban, por el año que tuvimos de la pandemia, también se le va a hacer un homenaje. Sí, ahí... Sí, estamos en vivo, ahí me están hablando por el intercomunicador, Tito. Bueno, estamos con Fito, con cámara, en la cámara 2. Está Santi, está Buca, está Gustavo en estudios. Bueno, esto es una fiesta, este festival 136 aniversario. Estamos muy contentos de estar acá. Es una fiesta, la verdad, muchísima gente. También hoy tenemos pensado preparar unas entrevistas con la gente que se ganó el premio Segovia, el premio Villarino, y bueno, estamos a punto de comenzar. Bueno, parece que se va a atrasar un poquito el tema de que va a cantar Juandi, pero vamos a seguir esperando acá. Estamos en vivo y en directo, transmitiendo, ¿no? Ahora no sé si me van a dar el pase. ¿Seguimos? No, dale, perdón. Avisen. Bueno, seguimos acá para toda la zona norte, en vivo. Sí, 11:59, casi un minutito estamos de las 12, que va a comenzar todo. Las autoridades desde tempranito comenzaron con el Te Deum, ahí a una cuadra y media en la catedral. Con todas las autoridades, el intendente, los concejales, bueno, todas las autoridades que tiene la municipalidad. Estamos viendo ahí desde 2 cuadras que están todas las fuerzas, la policía, la orquesta, las diferentes personas que están acá. Y dale. Sí, ahí me están pasando datos. Sí, estamos en vivo con ZN Noticias, audio original en vivo. Bueno, muchísima gente, la verdad. Ahora va a ser un plano acá, Pito, y vamos a ir mostrando cómo está esta avenida. Va a haber un desfile de las fuerzas. Ahí nos estuvieron mostrando antes un poquito cómo lo van a hacer. Mucha gente. La verdad, muy contento de estar acá. También están las fuerzas de la Cruz Roja, vemos allá los chicos, la Cruz Roja, todos los abanderos de todas las escuelas, los abanderos de todas las fuerzas.
Agrupación Río Gallegos. Bueno, ahí parece que iniciamos. Vienen caminando las autoridades desde la catedral. También nos encontramos acá con un montón de corresponsales, de compañeros de otros canales, Canal 9, de distintas prensas, de distintos lugares. Y desde acá ya estábamos viendo que se están dirigiendo todas las autoridades desde la catedral, vienen caminando hacia la avenida Kirchner y San Martín, antes de comenzar el izamiento. Y bueno, estamos a minutos de comenzar. Una temperatura de 12 grados, bajó un poquito el viento, desde temprano había mucho viento, pero bueno, ahora bajó un poquito mejor estamos. Este día de fiesta, el cumpleaños de Río Gallegos, 136 años, 136 aniversario. La verdad que fue una fiesta anoche, todo lo que vivimos estos días, muy contentos desde el domingo. Esta es la 8ª jornada que se va a comenzar en este festejo con todas las actividades, ¿no? En la tarde también va a seguir. Fueron muchas las actividades, también estuvieron en la escuela número 1, en el gimnasio hispano, en el gimnasio del boxing, en la rural, muchísimas actividades para chicos en el estacionamiento de la municipal. Sí, en la escuela número 1 hubo un montón de talleres, ¿no? En el hispano, sí. En el estacionamiento hubo un montón de actividades para chicos, que eso eran juegos para chicos. Bueno, en la plaza también, que fue reinaugurada, que la arreglaron, la dejaron muy linda. Bueno, ahí es como que se atrasa un poquito, pero vemos a todas las autoridades que están allá a una cuadra y algo, cuadra y media. Se acercaron muchísimos vecinos, también vecinos ilustres que los sentaron acá en la avenida, que también muchas veces le van a dar algún homenaje seguramente a las personas más longevas de la ciudad. Bueno, seguimos acá, se atrasa un poquitito, pero bueno, estamos en vivo en directo en ZN Noticias, 12:04. Seguimos acompañándolos en vivo y en directo para toda la provincia, para toda la zona norte y bueno, toda la Patagonia, ¿no? Todos los que nos están mirando. Y a la tarde también, esta noche también transmitiremos el show de Tini, que ya está acá en Río Gallegos, y también artistas locales que van a empezar de temprano, y también será en vivo por ZN Noticias. Bueno, seguimos acá. Hay mucha gente acá que se está acercando. Vamos a poner por acá. Si no pasa por acá. Ahí está. ¿Cómo se escucha? ¿Está saliendo todo bien ahí? Avisen. Sí. Dale, sí. Bueno, ahora cuando comenzamos se va a hacer el izamiento de nuestra bandera patria. Después tenemos perdón por el tiempo, pero bueno, se va a cantar el himno nacional, el himno de Río Gallegos lo va a cantar Juan Di. Se va a hacer entregas al señor intendente, entrega de un presente, ¿no? De prefectura de Río Gallegos, un presente a Víctor Hugo, el premio Villarino, el premio Raúl Alberto Segovia, jubilados municipales, firma de un convenio con el Club Hispano también. Tenemos la firma de un convenio de la Liga Independiente de Fútbol, palabras del intendente municipal de nuestra ciudad, palabras de la señora gobernadora, y después se va a iniciar con el desfile cívico-militar. Y después, bueno, también nos muestran también la cantidad de personas que se han acercado, ¿no? Y señores intendentes que se encuentran de otras localidades, ¿no? Siempre digamos, por ejemplo, al intendente Osvaldo Rubén Maimo, está el intendente de los antiguos también, José, claro, está Julio Velomo,
quien está a cargo en este momento del ejecutivo de los antiguos, porque tiene que, con el deceso del ex intendente de Guillermo Mercado, bueno, al no cumplirse la mitad del mandato, tiene que llamar a elecciones. Ya eso se va a realizar en los días, el día 6 de marzo, y se elegirá el nuevo director de lo que es el nuevo, buen día, digamos, el nuevo, sí, quien va a dirigir los destinos vamos de los antiguos. Vamos a solicitarle a los jubilados municipales. También estaba por aquí allí Fernando Cotillo, el en intendente la de ciudad. la localidad de Caleta Olivia, Ahí el por el intendente Hay una persona responsable que de está tomando Ferroy, los datos de cada uno de ustedes para confirmarlos. está llegando también Ana Así, María Orricelki, en la cuanto presidenta comience la ceremonia, del comisionado de Jaramillo y se les va a Ferroy. entregar el También está reconocimiento que se ha el dispuesto para este intendente día Ticó 19 de diciembre. del Chaltén. Reitero, así que en este a momento los comienza el jubilados izamiento municipales, de la bandera. Dejamos el audio y el video solicitamos original. a que confirmen su asistencia. Ahí se están acercando Allí donde todas las autoridades. están Ya las viene el filas. intendente, están a mitad de Ellos cuadra, se les 50 ha metros. acercado también para que formen parte de esta Va a tomar un ceremonia. tiempito hasta que Gracias. todas las autoridades se acomoden en el escenario y después comenzará el izamiento, ¿no? Después del himno. Y dejamos el audio original ahora. Con la bandera, así que... Agrupación Río Gallegos. ¡Descansen! ¡Descanso!
Estamos listos para comenzar. Buenas. Más alto. Más cerca, ¿ves?
El señor jefe de la agrupación Río Gallegos, teniente coronel Víctor Ledesma, presentará los efectivos formados a la señora gobernadora de la provincia de Santa Cruz, doctora Alicia Kirchner, y al señor intendente municipal de Río Gallegos, Pablo Grasso. Agrupación Río Gallegos, firmes. Al hombro, presenten. Al comandante de la 11ª Brigada Mecanizada, general José Luis Arrechea, vista derecha. Permiso, mi general. La agrupación Río Gallegos, lista para iniciar la ceremonia. Gracias. Agrupación Río Gallegos, buenos días. Vista al frente. Voy a invitar a saludar a la señora gobernadora de la provincia. Agrupación Río Gallegos, buenos días. Agrupación en el aniversario de la ciudad de Río Gallegos, buenos días. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. A partir de estos momentos, toman esta transmisión en vivo los distintos medios de comunicación social de nuestra ciudad en todas sus plataformas, con sonido directo desde la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y General San Martín, lugar donde se realiza el acto oficial en conmemoración al 136º aniversario de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Agrupación Río Gallegos, vista al frente. Descansen. La ciudad de Río Gallegos no posee acta fundacional. Su fecha, si bien no era desconocida por la gran mayoría de los vecinos, pasaba desapercibida hasta en el año 1959, que el diputado provincial don Marcelino Álvarez plasmó en un proyecto de ley, el cual fue aprobado, que se hiciera un justo reconocimiento a la fecha en que comenzaron los primeros trabajos para la construcción de las primeras casillas en el año 1885, que contó con la presencia del capitán Moyano y que sería utilizada en estas latitudes australes por una fuerza nacional, la que sería una subdelegación marítima antecedente de la subprefectura marítima, nombre que se le diera posteriormente, la que diera origen después a la actual prefectura de Río Gallegos e Islas Malvinas, el 19 de diciembre del año 1885. Agrupación, descanso. Como ciudad centenaria, pero además debemos recordar nuestra joven historia y realizar un reconocimiento profundo de gratitud a aquellos hombres de uniforme, quienes además fueron pioneros en estas costas. Es por ello que hoy queremos resaltar y hacer honor y gloria a nuestra querida prefectura naval y a nuestra prefectura de Río Gallegos e Islas Malvinas. Preside este acto en conmemoración al 136 aniversario de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, la señora gobernadora de la provincia, doctora Alicia Kirchner, quien lo hace acompañada por el señor intendente municipal de la ciudad de Río Gallegos,
Pablo Grasso. Nos honran con su presencia, en representación del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, abogada Paula Ernestina Ludueña Campos. Su Excelencia Reverendísima, Obispo de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Monseñor Jorge García Cuerva. Señor Jefe de la Prefectura de Río Gallegos e Islas Malvinas, Prefecto don Alejandro Marcelo Spadavecchia. Fuerza de Seguridad que cumple en esta jornada 136 años de historia y que diera origen a nuestra ciudad, quien lo hace acompañado por el señor Prefecto de Zona Mar Argentino Sur, Prefecto Mayor don Alfredo Oscar Panozzo. Señor Comandante de la 11ª Brigada Mecanizada, Brigadier General Juan Manuel de Rosas, General de Brigada don José Luis Arrechea. Señor Jefe Zona Naval Santa Cruz, Capitán de Navío Carlos Cristian Daniel Olmos. Señora Senadora Nacional doña Ana María Iani. El señor Diputado Nacional Gustavo González. La señora Diputada Nacional Abogada doña Roxana Reyes. El señor Diputado Nacional don Jorge Verón. Adhieren también con su presencia los señores Intendentes Municipales y Presidentes de las distintas comisiones de fomento de la provincia de Santa Cruz. Los señores Intendentes Municipales de Caleta Olivia, Escribano don Fernando Cotillo, de Pico Truncado don Osvaldo Maimó, de Puerto Deseado, Mónica Vila, de Comandante Luis Piedrabuena, don Federico Bodlovic, de Puerto Santa Cruz, don Néstor Fabián González, de Gobernador Gregores, don Héctor Ariel Vidal, de Río Turbio, Javier Mena, a cargo de los antiguos, don Julio César Belomo, de El Chaltén, don Néstor Andrés Ticó, presidente de Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitzroy, doña Ana María Urricelki, presidente de Comisión de Fomento de Nuestra Señora de los Dolores de Coloel Caique, don Tomás Alfredo Cabral. Adhieren con su presencia en esta especial celebración el señor Diputado por el Pueblo de Río Gallegos, don Eloy Echazú, señores vocales del excelentísimo Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, los señores y señoras diputados provinciales, señoras y señores secretarios de la provincia de Santa Cruz, el señor jefe de la agrupación 16ª Santa Cruz, comandante principal, don Néstor Galeano, en representación de Región Séptima de Gendarmería Nacional, el señor jefe de Departamento de Operaciones, comandante mayor, Dardo Fabián Reyes, el señor jefe Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina, comisario don Raúl Alberto Nazzi, el señor jefe Cuartel de Bomberos, Policía Federal Argentina, subcomisario don Mauricio Javier González, el señor jefe Unidad Operacional Río Gallegos, Policía de Seguridad Aeroportuaria, subinspector don Jacobo José Carrillo, señor director de la Unidad número 15 Cárcel de Río Gallegos, del Servicio Penitenciario Federal, subprefecto don Alejandro Adrián Canesini, señor jefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general retirado don José Luis Cortés, el señor jefe Departamento Escuela de Cadetes, comisario inspector Darío Matías, el señor jefe Unidad Operacional Río Gallegos, Policía de Seguridad Aeroportuaria, subinspector Walter Vélez, señoras y señores administradores de entes nacionales y provinciales, señoras y señores secretarios de estados y subsecretarios provinciales, señoras y señores concejales y secretarios municipales, señoras y señores secretarios generales de los distintos gremios y sindicatos de Río Gallegos, señoras y señores empresarios y presidentes de distintas asociaciones civiles de nuestro medio, señoras y señores presidentes de juntas vecinales de Río Gallegos, abanderados, escoltas, docentes y alumnos de los distintos niveles educativos de nuestra localidad, medios de prensa, oral, televisiva y gráfica, y de distintas plataformas digitales de comunicación, y, como es tradicional, los vecinos de Río Gallegos dicen presente para recordar y celebrar con total alegría estos jóvenes 136 años de rica historia de nuestra ciudad capital. Destacamos muy especialmente
a la agrupación banderas de los distintos elementos formados para esta especial jornada: Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía y Bomberos de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Policía de la Provincia de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial. Formadas además la Banda Militar Combatientes del Atlántico Sur, del Regimiento de Infantería Mecanizado 24, General Jerónimo Costa, conjuntamente a la Banda de Policía de la Provincia de Santa Cruz, 14 de noviembre. Seguidamente, se invita a la señora Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz, doctora Alicia Kirchner, al señor Intendente Municipal de Río Gallegos, Pablo Grasso, en compañía de las máximas autoridades presentes hoy aquí, de la Prefectura Naval Argentina, señor Prefecto de Zona Mar Argentino Sur, Prefecto Mayor don Alfredo Oscar Panozzo, y del señor Jefe de la Prefectura de Río Gallegos e Islas Malvinas, Prefecto don Alejandro Marcelo Spadavecchia, a izar la bandera oficial de la Nación, junto a la bandera provincial y de la ciudad de Río Gallegos, entonando el himno nacional argentino con los acordes de la Banda Militar de Música Combatientes del Atlántico Sur, del Regimiento de Infantería Mecanizado 24, en forma conjunta a la Banda de Policía Provincial 14 de noviembre. Agrupación Río Gallegos. ¡Firmes! Invitamos también a los 3 jefes de las Fuerzas Armadas con asiento en nuestra ciudad. Al hombro, presenten. ¡Ir! ¡Saludo! ¡Uno!
Agrupación, vista al frente. Saludo. Dos. Descansen. Descanso. Acto seguido, invitamos a todos los aquí presentes a entonar el himno oficial de la ciudad de Río Gallegos, Malambo Blanco, instituido bajo ordenanza municipal número 7654, como un justo y permanente homenaje a su autor, el gran cantautor de la Patagonia, Hugo Jiménez Agüero, el cual, con un rápido bagaje en su letra, nos describe como comunidad riogalleguense. Himno que será interpretado en esta ocasión por el cantante y compositor Juan Daniel Huayquinao, artista de nuestro medio, conocido a nivel provincial y nacional. Agrupación Río Gallegos, firmes. Al hombro, presenten. Saludo. Uno. radiante del cielo infinito, mientras crece la noche en su inmensidad. Me voy para Hueranque cantando bajito, y mi canto se escucha en la soledad. Que llora lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar, sobre los techos fuertes de las casas. Ya descansa la nieve su dulce paz, fuma las chimeneas dejando al aire un oscuro que al blanco quieren borrar. Es invierno la noche de blanco tul, es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Toma las palmas. Hay un árbol que llora lágrimas de cristal, como una imagen viva petrificada, detenida en el tiempo de congelar, sobre los techos fuertes de las casas. Ya descansa la nieve su dulce paz, las chimeneas dejando al aire un oscuro que al blanco quieren borrar. Es invierno en la noche de blanco tul, es invierno
invierno en Gallegos de Santa Cruz. Es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Es invierno en Gallegos de Santa Cruz. Agrupación, saludo. ¡Tus! Descansen. ¡Brr! En la continuidad ¡Descanso! En la continuidad del presente acto y en el marco de tan relevante conmemoración, la señora gobernadora de la provincia de Santa Cruz, doctora Alicia Kirchner, hará entrega de un presente protocolar al señor intendente municipal de Río Gallegos, Pablo Grasso. Acto seguido, los señores diputados provinciales harán entrega de un presente al señor intendente de Río Gallegos, don Pablo Grasso. No me hagan esperar tanto el intendente, por favor. Diputados y diputadas provinciales le harán entrega de un presente al intendente Pablo Grasso. Invitamos seguidamente al señor diputado por el municipio de 28 de noviembre, don Hugo René Garay, a hacer entrega de un presente también al señor intendente municipal de Río Gallegos, don Pablo Grasso. De acá lo veo, señor intendente, ¿eh? Yo sé que usted me está mirando, está todo en orden, despreocúpese. Bueno, vamos a comenzar con los reconocimientos de parte de las localidades del interior para con la capital de la provincia de Santa Cruz en su aniversario. ¿Estaba? Yo sabía que estaba, no me podía fallar. Vamos ahora con la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. El intendente hará entrega de un presente a nuestro intendente capitalino, don Pablo Grasso. Comandante Luis Piedrabuena, señor intendente Federico Bodlovich. Gracias. Se hace dificultosa por ahí la visión, pero estamos. Ya vamos invitando al intendente de Los Antiguos, Julio Belomo, a que haga entrega también de un presente al señor intendente de Río Gallegos, don Pablo Grasso. Mientras tanto ya vamos
invitando a que haga entrega de su presente en conmemoración a este nuevo aniversario de Río Gallegos al señor Intendente de Puerto Deseado, y también invitamos, claro está, al diputado nacional Gustavo González, ambos representantes de la localidad de Puerto Deseado, a hacer entrega de un presente en recordación a este nuevo aniversario de Río Gallegos. Mónica Vila, intendente y o intendenta de Puerto Deseado. Acompañados por el diputado nacional Gustavo González, de aquella localidad también. Vamos ahora a invitar a el intendente de Río Turbio a que haga entrega de un presente al intendente de Río Gallegos, don Pablo Grasso. Darío Mena. Usted. Muchas gracias. Acá tengo esto, yo violento. Vamos a... No se me vayan con los machetes, por favor. Vamos con Caleta Olivia, el intendente de aquella localidad, hará entrega de un presente. Fernando Cotillo, por favor, escribano Fernando Cotillo, hará entrega de un presente al intendente de Río Gallegos, don Pablo Grasso. Invitamos a continuación el representante de nuestra de Coloel Caique, Tomás Alfredo. Hola, venimos de 10 hoy, señora de Coloel Caique, Tomás Alfredo Cabral, decíamos, hará entrega de un presente al señor intendente de Río Gallegos, don Pablo Grasso. Agradecemos a cada uno de los asistentes y fomento que se han acercado hasta Río Gallegos para participar de esta ceremonia aquí en el centro de nuestra ciudad capital. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, se va. ¿Cómo queremos? Ahí te subo. Bueno, hoy me van a volver loco todos. Debe ser la despedida de la jubilación seguramente que me están dando todos. Bueno, vamos con pico truncado. Osvaldo Maimó, señor intendente, por favor, lo invitamos a que se acerque para hacer entrega de un presente al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Osvaldo Maimó. Invitamos a continuación al señor intendente de la localidad de Puerto Santa Cruz, Néstor González, quien hará entrega de un presente al señor intendente de Río Gallegos, don Pablo Grasso. El ministro de Seguridad hará entrega también de un presente al señor intendente de Río Gallegos, don Pablo Grasso. A
continuación, el señor Comandante Mayor Dardo Reyes, del Comando de Región Séptima de Gendarmería Nacional, hará entrega de un presente al señor Intendente Municipal de Río Gallegos, don Pablo Grasso. Acto seguido, el señor Intendente Municipal Pablo Grasso realizará la entrega de un presente protocolar al señor Jefe de la Prefectura de Río Gallegos e Islas Malvinas, Prefecto Principal don Alejandro Marcelo Spadavecchia, a cumplir esta institución pionera en estas tierras, 136 años de historia. A continuación también Vialidad Nacional se hace presente, precisamente con un presente, con un reconocimiento a nuestro intendente de la capital de la provincia de Santa Cruz, don Pablo Grasso. Por favor, a los representantes de Vialidad Nacional, les agradecemos también por el presente para con la comuna capitalina. La Armada Argentina se hará presente también en esta fecha tan importante para los riogalleguenses, haciendo entrega de un presente al señor Intendente Municipal de Río Gallegos, don Pablo Grasso. Ya estamos, señor Intendente, por favor puede tomar su ubicación respectiva. Gracias. En la continuidad del presente acto se dará lectura al decreto municipal 5.426 de fecha 17 de diciembre de 2021. Río Gallegos, 17 de diciembre de 2021, visto el expediente número 5196/94, considerando que en conmemoración del 136 aniversario de la ciudad de Río Gallegos y como en años anteriores, el Departamento Ejecutivo Municipal rinde homenaje a los antiguos vecinos que en los albores del nacimiento de este pueblo, con su trabajo, perseverancia y empeño, forjaron el crecimiento de esta ciudad, que por decreto municipal número 1935/1993 se instituye la entrega anual del Premio Villarino el 19 de diciembre al vecino residente con mayor antigüedad en la ciudad, que en este 136 aniversario se rinde homenaje a don José Miguel Molina, quien nació en nuestra ciudad el 18 de abril de 1927, que sus padres fueron los inmigrantes chilenos Clara Rosa Bulnes González y José Antonio Molina Araneda, quienes se trasladaron desde la región del Biobío en Chile hasta nuestra ciudad con su hija de 12 años y acá continuaron agrandando la familia con 3 hijos varones. José nació en 1927, René en el año 1928
y Juan Raúl en 1930. Que la familia Molina Bulnes llegó a nuestra ciudad en 1926 y se alojaron en la pensión de la familia Sierpe, El Faro, ubicada en Münster y Zapiola, para después trasladarse a la estancia Las Horquetas, donde José Antonio trabajó como ovejero y trasladando fardos de lana en carros hasta nuestra ciudad. Que la familia debió trasladarse a la ciudad definitivamente para que los hijos fueran a la escuela y viviendo en las cercanías de Perito Moreno y Urquiza, lo cual era alejado del centro de la ciudad. José concurrió a la escuela número 1 a pocos años de la inauguración del edificio donde hoy está emplazada. Allí hizo amistades que mantuvo toda la vida. Que don José siempre estaba dispuesto a recordar anécdotas de su juventud y adultez, cuando la vida era muy dura en nuestra ciudad. Mirando las fotografías de antaño, todavía recuerda los nombres de amigos y conocidos. Que este departamento ejecutivo, en nombre propio y de toda la comunidad, considera merecido este justo y humilde homenaje a quien con su aporte contribuye a documentar la nutrida historia regional, que en consecuencia corresponde dictar el instrumento legal de práctica. Por ello, el intendente municipal decreta: artículo primero, otórgase el premio anual Villarino año 2021 al vecino José Miguel Molina, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente. Artículos segundo, tercero y cuarto, de forma. Firma Pablo Grasso, intendente municipal, y la totalidad de los secretarios municipales. Acto seguido, se invita al vecino homenajeado, don José Miguel Molina, junto a sus familiares y amigos, a recibir de manos del señor intendente municipal Pablo Grasso el premio anual Villarino y copia del presente instrumento legal. Invitamos a sumarse a esta entrega a la señora gobernadora de la provincia de Santa Cruz, doctora Alicia Kirchner. Momento de los más emotivos que tiene desde el año 1993 este momento. La entrega del Villarino a nuestros vecinos que tienen esas historias tan lindas para contar cada día, ¿no? Es muy importante tenerlos, recordarlos y, como bien dice el intendente de Río Gallegos, homenajearlos en vida, que es lo más importante. Muchas gracias. Por este momento aplaudimos, por favor, nuevamente a nuestros vecinos, a nuestro vecino. Gracias por tanto aporte a esta ciudad. Muchas gracias. Dando continuidad al presente acto, estamos como veremos hoy, el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, y en cumplimiento a lo estipulado en la Ordenanza 2550, procederá a la entrega del reconocimiento instituido como Premio Anual Alberto Raúl Segovia, que galardona a la labor periodística del presente año en los distintos rubros: gráfica, radial, televisión, medios digitales y fotoperiodismo. Vamos a comenzar con el rubro gráfica. El informe especial titulado Herrero, el coleccionista de huesos, escrito por Sara Delgado,
periodista del diario La Opinión Austral. El jurado valoró los siguientes atributos de la nota: la actualidad e interés público del tema, la investigación periodística, diversidad de fuentes y profundidad en el tratamiento, la calidad narrativa, el impacto mediático del informe publicado y su valor noticioso. Recibe la señora Sara Delgado, entregan los señores concejales Wilson Flores y Julio César Aravena. Vamos con el programa El Mediador ahora, rubro radio. Programa El Mediador, conducido por Roberto Torres, Stella Escudero y Marcelo Zacaría. El jurado resaltó la impronta y calidad profesional de sus integrantes. Estos chicos son una banda, que le imprimen una fuente de identidad y dinamismo a esta propuesta, en el buen sentido de la palabra lo digo, una propuesta radial vigente desde hace más de 20 años. A su vez se destacó la producción del programa por el valor periodístico y la jerarquía de las notas que consiguen al aire, como así también la interacción de los oyentes. El Mediador entonces recibe el Segovia este año. Para ello invitamos, o quizás ya están, Roberto Torres, Stella Escudero, Marcelo Zacaría, Mirta Velázquez, Daniela Proboste y Claudia Sánchez. Entregan la señora presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Paola Costa, junto al profesor y concejal Pedro Muñoz. Vamos ahora con el rubro televisión, programa de deportes Entretiempo. Los que se portaron mejor los chicos hoy, tranquilos, no hablaban detrás, no nada. Conducido por Wileno Campo y Javier Baroli, el cual se transmite para la señal de Canal 9. El jurado elogió el hecho de que sea un programa en vivo y en este punto destacó el invaluable trabajo de la producción en la generación y presentación de contenido atractivo y de interés, además el seguimiento de los deportistas santacruceños en sus diferentes facetas. Decíamos entonces, Entre Tiempos, programa de televisión, reciben Wileno Campo, Javier Baroli, Nicolás Mendoza y David Godoy. Entregan los concejales Julio Aravena y el profesor Pedro Muñoz, también concejal de nuestra ciudad. Vamos ahora con medios digitales. Diario digital La Opinión Austral. El jurado consideró que se trata de un producto comunicacional que ha sabido reconvertirse adaptándose a los cambios que atraviesa la profesión periodística. Reciben Eugenia Rodríguez, Andrea Fernández, Ana Baratús, Irene Stur, Juan Suárez y Andrés Piris. Entregan concejal Daniela D'Amico y el vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante, abogado Leonardo Fur.
Vamos ahora con el rubro fotoperiodismo. José Pato Silva, fotógrafo del diario La Opinión Austral. Fotógrafo del diario La Opinión Austral, el jurado calificó a Silva como un fotoperiodista versátil, hábil, con vasta experiencia en el rubro, cuyo trabajo se puede apreciar tanto en formato digital como impreso. Para el jurado, sus trabajos sobresalen por su capacidad de captar con su cámara imágenes con valor periodístico artístico. Va a recibir pues entonces José Pato Silva, entregan concejal abogada Daniela D'Amico y la señora presidente del Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos, Paola Costa. Vamos ahora con la mención especial. Sí, porque viste que los chicos se entusiasman y se ponen a sacar fotos. Mención especial. El jurado acordó entregar una mención especial a 2 producciones audiovisuales impulsadas por el grupo La Opinión Austral, que generan concientización en la población sobre las medidas sanitarias y de seguridad a seguir para evitar la propagación del COVID-19. La primera pieza audiovisual se titula Conciencia Social, la mejor vacuna contra el coronavirus, y promueve el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Y la segunda lleva el nombre de Usá Barbijo, se respira mejor que con un respirador. Ambas fueron realizadas por Emanuel Quiroga, Nazarena Usandivaras, Leandro Franco y Juan Palacios. Reciben el equipo técnico conformado por Emanuel Quiroga, Nazarena Usandivaras, Leandro Franco y Juan Palacios. También acompaña el área periodística conformada por Sara Delgado, Pablo Manuel, Irene Stur y Alejandra Manzaras. Entrega concejal Wilson Flores y el señor vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante, abogado Leonardo Fur. Bueno. Premio a la trayectoria. El jurado decidió conceder el premio Segovia a la trayectoria al señor y gran amigo mío, Fidel Peragini, un incansable trabajador de prensa, quien se ha desempeñado durante 31 años como operador y productor en LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz, concretando transmisiones de eventos culturales, deportivos y políticos a nivel local, provincial y nacional. Desde el 2012 a la actualidad realiza móviles en exteriores para LU12, Mediática Digital y otras emisoras del interior provincial, de fiestas provinciales y nacionales, como también de las exposiciones de la Sociedad Rural Argentina y de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Recibe Fidel Peragini, entrega el señor Intendente Municipal Pablo Grasso y la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, concejal Paola Costa. Felicitaciones, Fidel. Acto seguido, el prefecto principal, don Alejandro Marcelo Spadavecchia, junto al prefecto mayor Alfredo Carpanozzo
entregarán al ciudadano más antiguo un reconocimiento, a don José Miguel Molina. Seguramente lo hacemos en los temas, ahí te confirmo. 22 saludos. Como decíamos hace un ratito, un digno reconocimiento a quienes han sido parte de nuestra historia y lo siguen haciéndolo cada día. El agradecimiento eterno por su trabajo, por su apuesta y por el amor incondicional a esta tierra. Lo valoramos siempre cada aniversario de nuestra ciudad con la entrega de los premios Villarino que se ha instaurado desde el año 1993. Muchas gracias. Muchas gracias a las fuerzas y a nuestros vecinos también distinguidos en este día. Muchas gracias por querer tanto a esta tierra. Como bien se dijo al comienzo de esta etapa de entrega de premios y distinciones, es más que justo este marco que se realiza cada 19 de diciembre, donde en compañía de las más altas autoridades gubernamentales se procede a reconocer de manera muy sencilla, pero entendiendo que es necesario para aquellas personas que en forma diaria y silenciosa han contribuido con su labor y su granito de arena al crecimiento y desarrollo de esta centenaria ciudad. Es por ello que el intendente municipal de Río Gallegos, Pablo Grasso, quiere reconocer y felicitar el trabajo realizado por tantos años de este grupo de agentes municipales que se han acogido al beneficio de la jubilación ordinaria en el presente año, haciendo entrega de una medalla por sus años de servicios en el ámbito de la municipalidad de Río Gallegos. Es por ello que vamos a invitar al primer grupo de agentes de jubilados a tomar ubicación para recibir la correspondiente medalla. Vamos a comenzar con René Álvarez Álvarez. Invitamos a René para que reciba su medalla por sus 30 años de aporte al municipio, a la ciudad. Anderson Antonio también invitamos, Arimendi Hermes, Carabajal Sonia Noemí, Fernández Marianela. Invitamos entonces, como dijimos, ya estábamos con Álvarez René, Anderson Antonio, Arimendi Hermes, Carabajal Sonia Noemí, Fernández Marianela. Entrega al señor Intendente Municipal de Río Gallegos, Pablo Grasso. A todos. A todos, hijo. Vamos a ir invitando ya a Gustavo García, a José Garrido Burgos, a Gustavo Ángel Gómez, a Ángel Eduardo Ledesma, a Morales, Nancy, también, a Ojeda Báez Roberto, a Peralta Raúl Armando, a Ruiz Alicia Inés, a Ruiz Dolly del Tránsito, a Ruiz Edith del Carmen, a Salazar María Isabel, a Toscano Simón, a Ulloa Vargas, Juan Aníbal, a Yáñez Mayorga Leonina y a Zúñiga Levicoy María. Joyarzo
Fabio Moisés. Vino el hijo en representación de Moisés. Bueno, ahí también lo invitamos a él, por supuesto. A Ojeda Roberto, también, jubilados municipales del año 2020. Para el capitán de navío y el intendente oficial al destino que realizó la réplica de la San Juan sobre el terreno de volcán. Un aplauso, por favor, a estos trabajadores municipales que se han acogido al beneficio de la jubilación del año 2020. Felicitaciones a ellos y gracias por el trabajo de tantos años. Muchas gracias. Hay elección de los abuelos. En breve ya comenzará el desfile cívico-militar. Aplaudimos, por favor, nuevamente a los... Ya habíamos aplaudido, Lear. La zona naval Santa Cruz, en el marco de una fecha tan cara a los sentimientos de los ciudadanos rivalleguenses, desea destacar el accionar de un vecino de nuestra localidad, que por iniciativa propia desarrolló una maqueta del submarino Ara San Juan de la Armada Argentina, manteniendo vivo el recuerdo de los 44 tripulantes héroes del San Juan. Por ello, el jefe de la zona naval Santa Cruz, capitán de navío Carlos Olmos, hará entrega de un reconocimiento al vecino Víctor Burgos. Acto seguido, se procederá a la firma de convenio de contraprestación institucional entre la municipalidad y el Club Hispanoamericano, cuyo objetivo es la colaboración mutua en actividades que le son propias. La municipalidad realizará un aporte económico de 2.500.000 pesos a favor de dicho club. Invitamos para ello al señor Intendente Municipal y al señor Presidente del Club Hispanoamericano de Río Gallegos a proceder a la firma correspondiente.
A continuación, se procederá a la firma de convenio de otorgamiento de subsidio tendiente al ordenamiento financiero de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, torneo año 2021-2022, para lo cual invitamos al señor Intendente Municipal y al señor Presidente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios a rubricar el mencionado convenio. Aplaudimos también, por supuesto, este momento importante con el Hispano y con la Liga de los Barrios, Liga Independiente de los Barrios, estas importantes acciones que ha dispuesto el señor Intendente Municipal de Río Gallegos, don Pablo Grasso. En la continuidad del presente acto se invita seguidamente al señor Intendente Municipal, don Pablo Grasso, a dirigir su mensaje a toda esta comunidad que hoy cumple 136 historias ricas y jóvenes. Sé que vamos sobre la marcha. Cuando se vaya Hola, buenas. Vamos a hacerlo cortito para que estamos con muchos chicos esperando para hacer el desfile. Simplemente, señora gobernadora, señoras autoridades, vecinos, cuando uno espera el cumpleaños siempre lo espera con mucha alegría, con mucha pasión, con mucha responsabilidad. La verdad que estamos muy pero muy contentos de una ciudad que puede pensar como quiere, que puede accionar como quiere, siempre en el marco del respeto y de la ley, para que todos podamos tener una convivencia en paz, una convivencia ordenada, volver a recuperar la alegría. Vivimos muchos tiempos difíciles y ese momento de poder reencontrarnos en familia, poder seguir fortaleciendo nuestros vínculos, seguir reconociendo nuestra historia, seguir abrazando a nuestros excombatientes, seguir abrazando a cada uno de los vecinos y vecinas que se acercan para poder colaborar y para poder hacer cada uno de los sueños reales. En un Estado que tiene que estar presente, un municipio que tiene que pertenecer a todos y cada uno de los vecinos de la ciudad, que todos puedan sentirse representados con sus ideas y que más allá del sentido de pertenencia político que tengan, sepan que Río Gallegos lo tenemos que construir entre todos, porque Gallegos tiene que ser una ciudad modelo en la Patagonia Argentina como capital. A todos y cada uno de los vecinos que fueron reconocidos, a los que nos faltaron reconocer, a los que nos van a faltar nombrar, les quiero dar mi eterno agradecimiento por el aprendizaje diario. Que el aprendizaje diario es que cuando te equivocaste tenés que seguir trabajando, modificar los errores para no volver a cometerlos más. A cada uno de mis amigos intendentes que están todos acá y tomaron su tiempo de pedir a su capital, a la capital de todos los santacruceños, poder disfrutarla y poder compartir con ustedes este momento único e inigualable. Sigamos trabajando juntos para mejorar la capital de Santa Cruz, sigamos trabajando juntos para poder volver a la normalidad lo más rápido posible, sigamos construyendo juntos la ciudad que todos queremos y sigamos teniendo la responsabilidad de respetarnos entre todos en el marco de la diversidad política que tenemos en una ciudad tanto debate política, pero que también hace para todo el país. Así que muchas gracias, feliz aniversario querido Río Gallegos, a seguir trabajando juntos, estoy muy contento por la responsabilidad que nos dieron y ojalá Río Gallegos despegue de una vez por todas. Muchas gracias a todos.
Acto seguido, se invita a la señora gobernadora de la provincia de Santa Cruz, doctora Alicia Kirchner, a dirigirse a los presentes. Muy buenos días a todos y a todos los riogalleguenses, a todos los que hoy nos visitan, y después de las palabras de Pablo simplemente quiero decirles: una ciudad se construye con el conjunto de todos, y esto es lo que tenemos que aprender, solidariamente, cooperativamente, a hacerlo. Cuando el obispo hablaba de la importancia del protagonismo, yo les quiero decir a cada uno de los riogalleguenses, a los que nacimos acá, a los que vinieron después, que ese protagonismo se hace estando al lado del otro, junto al otro, construyendo siempre en positivo. Los pensamientos o las actitudes negativas no conducen realmente a nada. Por eso, en este nuevo aniversario, todos pongamos nuestro corazón al servicio de esta querida comunidad. ¡Feliz cumpleaños, Río Gallegos! Seguidamente, el jefe de la agrupación Río Gallegos, teniente coronel Víctor Ledesma, impartirá las órdenes para el inicio del desfile en conmemoración al 136 aniversario de la ciudad de Río Gallegos. Agrupación Río Gallegos. ¡Firmes! ¡Al hombro! ¡Presenten! Para adoptar el dispositivo de desfile. ¡Derecho! Agrupación Río Gallegos. Van a dar apertura a este desfile cívico-militar los voluntarios que participaron en la vacunación, prevención y cuidados durante el plan llevado a cabo contra el COVID-19. Recordamos que a los voluntarios se les está entregando una certificación de agradecimiento por su colaboración permanente, principalmente por habernos cuidado y habernos dado la protección que hemos necesitado en estos días, en estos tiempos. Y lo más importante, por sobre todas las cosas, es mantener esos cuidados. Y ellos han sido parte importante en esto. Salud Pública Municipal hace su paso por el palco oficial. La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y el intendente Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, hacen entrega de la certificación .
Y este acto también se lo debemos a ellos. Hoy podemos estar gran parte de la comunidad cuidándonos un poco más. Es el aplauso a ellos. Secretaría Municipal de Salud Pública. El Hospital Militar de Río Gallegos también se hace presente en este izamiento cívico-militar el 19 de diciembre aquí en Río Gallegos. Ellos que también han formado parte de nuestro cuidado. Desfile cívico-militar en la intersección de las avenidas, Avenida Presidente Néstor Kirchner y San Martín, este 19 de diciembre, en este día. Escuela Especial número 14, Ush Nash. Hará su paso por el palco oficial. Instituciones que están cotidianamente brindando la educación y el cuidado a nuestros hijos. También se hacen presentes en esta fiesta de la ciudad, esta fiesta que hemos vuelto a tener gracias a los que han estado desfilando en esta jornada, en este mediodía aquí en Río Gallegos, aquellos que han sido parte del plan de vacunación. Vamos con la Escuela Especial número 4, Amuyen. Escuela Especial número 6, Escuela Especial número 10, Sehuen, son quienes han hecho su paso por el palco oficial que ha sido instalado aquí en el centro de la capital de la provincia de Santa Cruz. Está pasando ahora el Jardín de Infantes Medalla Milagrosa. Jardín de Infantes Ollenaike. Desfile cívico-militar en Río Gallegos. Escuela Primaria número 38, General San Martín. Hace su paso por el palco oficial. Escuela Primaria Provincial número 41, República de Venezuela. Escuela Primaria Provincial número 46, Integración Latinoamericana. Escuela Primaria Provincial número 47, Nuestra Señora de Loreto. Son quienes participan de este desfile cívico-militar. El aplauso para ellos, para las instituciones educativas de nuestro medio. La disculpa del caso si por allí no concordamos con su paso por el palco. Obedece significativamente al lugar donde se nos ha dispuesto en esta jornada. Gracias. Escuela Primaria Provincial número 63, piloto Capitán Danilo Bolzán.
Escuela Primaria Austro. Hace su paso por el palco oficial. Colegio Provincial de Educación Secundaria número 7, doctor Julio El Advocat. Les agradecemos principalmente su acompañamiento por este gran momento que están dejando en la historia de Río Gallegos en este día del aniversario 136 de nuestra ciudad capital. Agradecemos también, por supuesto, al Colegio Provincial de Educación Secundaria número 10, Gobernador Juan Manuel Gregores, al Colegio Provincial de Educación Secundaria número 11, doctor Julio Argentino Roca, al Colegio Provincial de Educación Secundaria 16, María Rayo de Batini Coseba, al Colegio Provincial de Educación Secundaria 17, Gobernador Mario Cástulo Paradelo, al Colegio Provincial de Educación Secundaria 18, topógrafo Marcos Robredo. Seguimos nombrando, por supuesto, principalmente a los que están participando de este desfile. Colegio Provincial de Educación Secundaria 36, Macato Viano. El Colegio Provincial de Educación Secundaria 38, Juana Azurduy. El Colegio Provincial de Educación Secundaria 39, Colegio Provincial de Educación Secundaria número 40. También va a participa el Centro Polivalente de Arte número 1, la Escuela Industrial en Procesos Energéticos. Escuela Industrial número 4, José Menéndez. Escuela Industrial número 6, 10ª Brigada Aérea. Escuela Secundaria Instituto María Auxiliadora. Están participando en este desfile cívico-militar también el Instituto Provincial de Educación Superior. Vamos mencionándolos para no olvidarnos y recordarles que no necesariamente nombrarlos antes o después de su paso por el palco obedece significativamente a nuestra ubicación, básicamente. Pero como objetivo central es agradecerle la participación.
Se acerca al palco oficial la Asociación Cultural Sanmartiniana, de un trabajo más que relevante e importante en nuestra ciudad. La Asociación Cultural Sanmartiniana, presente también en el 136º aniversario de la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz. Nuestro agradecimiento a ellos también por formar parte de esta comunidad y claro, también por la prestancia que saben tener para cualquier tipo de inquietud referida a la historia del padre de la patria. Grupo Buen Día Vida hace su paso por el palco oficial. Es un grupo de personas que trabajan permanentemente, que ponen un amor tremendo en el trabajo que realizan. A ellos también les agradecemos como comunidad por ser parte de la misma y por trabajar como lo hacen todos los días. Asociación Santa Cruceña de Hapkido es lo que en este momento hará su paso por el palco oficial. Asociación de Voleibol. Qué lindo sería saber qué significa eso, ¿no? Asociación de Voleibol. Muchísimas gracias, señora. Asociación Santacruceña de Voleibol. Bravo, muy bien. Muchas gracias, señora. Gracias. Los pioneros ahora. Club Pionero Newcom ya pasó por el palco oficial. Callejeros Newcom, Club Callejeros Newcom. También cicloturismo. Goluen Cicloturismo y Aluen Cicloturismo. Participan nuestras asociaciones, nuestras organizaciones no gubernamentales, nuestros grandes deportistas como han pasado los de Newcom, que nos han representado aquí en los torneos de la ciudad, de la provincia, a nivel nacional. Seguramente en un futuro no muy lejano a nivel internacional lo harán también, por supuesto, y esto es muy importante y dable destacar. Vamos con el grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán. Ellos, que forman parte de esta ciudad, que colaboran en cada actividad que se realiza, que están presentes en todos los izamientos, todos los domingos. A ellos muchas gracias por la enseñanza que le dan a cada uno de nuestros niños, las enseñanzas que previenen precisamente cualquier tipo de dificultades que se pudieran ocasionar. Ellos están para prevenir y para ayudarnos y para hacer una sociedad más justa. Siempre listos, dicen los chicos, los Boy Scouts. Vamos ahora al Centro de Residentes Salteños Rancho Argentino. Nuestros amigos salteños están haciendo su paso por el palco oficial. Gracias a ellos por su participación en esta fiesta de la ciudad. Hola, hola. Junta Vecinal, Barrio Gaucho Rivero,
hace su paso por el palco oficial también en esta jornada del 136 aniversario de Río Gallegos. El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, Soldado José Honorio Ortega, hará su paso por el palco oficial. El aplauso para ellos, nuestros héroes. Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, José Honorio Ortega, participando activamente en la comunidad, en cada uno de los diferentes eventos que se realizan y enseñándonos cada día más a amar nuestra patria como ellos lo han hecho y lo siguen haciendo. Héroes, aquí está el aplauso para ustedes. Un médico, si hay, por favor. Cerca de los mástiles. Agradecemos un médico, por favor. Bueno, esto está aconteciendo en vivo y en directo aquí en la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, capital de la provincia de Santa Cruz. Vamos ahora a charlar con la diputada Liliana Toro. Le vamos a pedir a la cámara 3 que se gire para este lado. Tenemos a la diputada. Buenos días. Buenos días a vos. Bueno, feliz acá en el aniversario de la ciudad capital de nuestra provincia de Río Gallegos, al que fui invitada y obviamente concurro porque todos los aniversarios de todas las ciudades son importantes para todos los santacruceños. ¿Cómo vio Gallego en estos últimos viajes? No, la verdad que tremendo cambio. Debo reconocer el trabajo y la dedicación que ha tenido y el espíritu navideño. Es increíble, el espíritu navideño vibra por donde camines a la noche, las luces que se encienden acá en la calle Kirchner. La verdad que la avenida San Martín no es menor, el cambio que se ha notado, y también sé que se espera hacer una plaza de los municipios donde van a estar todos los municipios de Santa Cruz representados al finalizar de la ría. O sea, hay un montón de cambios en esta ciudad, ni hablar obviamente todo lo que es fue el trabajo de bacheo, de recondicionamiento de la ciudad, de modernización de la ciudad, porque quieras o no, el cambio de luminaria le da otra impronta totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a venir cuando veníamos a Gallegos. Diputada, acompañando también al intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, también está aquí desde hace varios días ya. Sí, yo llegué anoche, el intendente está hace varios días porque obviamente Pablo Grasso nos acompañó todas las noches que tuvimos el aniversario de nuestra ciudad, y él obviamente retribuyendo esa amabilidad que tuvo el intendente de esta ciudad, está acompañando desde el viernes todos los eventos del aniversario que se están llevando adelante.
Agradecemos mucho su tiempo, diputada, y bueno, su saludo y sus anhelos para estas fiestas que se avecinan y para Caleta Olivia y también para toda la provincia de Santa Cruz. Sí, bueno, que estas fiestas nos mantenga unidos, nos renueve las esperanzas y la paz en este año que vamos a comenzar, que sea un año de despegue y que podamos llevar adelante un montón de cosas que tuvimos que postergar a causa de la pandemia. Ya se está viendo un poco de normalidad en el aspecto económico, nos faltan otras cuestiones, lamentamos que haya diputados nacionales, representantes de nuestra provincia que hayan votado en contra el presupuesto nacional, donde había 27 obras más que importantes para toda nuestra provincia, para las diferentes localidades. Eso es una pena. Lamentando ese hecho, bueno, quiero desearles a todos mis conciudadanos de toda la provincia, en particular de Caleta Olivia, que es donde habito, llevarles el fraternal abrazo de Navidad y desearles a todos un próspero y bendecido año nuevo. Bueno, ZN Noticias está recorriendo la provincia, ¿no? Tenemos nuestro hogar, digamos así, nuestro estudio central en la localidad de Caleta Olivia y seguimos mucho toda la zona norte y en este caso, bueno, aquí en la capital de la provincia. Sí, estamos acá, hay diputados y representantes de todas las localidades de toda la provincia y bueno, todos uno, cuando alguno tiene un acontecimiento, todos debemos acompañarnos unos a otros. Muy amable, diputada, muy bien. Vamos a seguir en vivo, ya estamos en vivo y en directo en este momento aquí en Roque San Martín, 13 horas 50 minutos aquí para que sepan que estamos en vivo con el flamante ganador del Segovia, querido Peragini, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tito? Bueno, un gusto después de tantos años estar nuevamente acá y bueno, que estés transmitiendo con tu productora para la zona norte de Caleta Olivia y para todo el país, estamos en vía streaming. Y realmente encontrarme con colegas del interior, gente de los festivales, como el amigo Nelson Aguilar, con Badi Barrio Nuevo, de Río Turbio, y bueno, los comparto con todos los colegas, Tito, esto es una caricia al alma, ¿no? Sí, querido, pero muchos años de trayectoria, muchos años de medios, muchos años de estar en contacto, bueno, el reconocimiento llega. Sí, bueno, recién estaba en una nota que me había hecho Canal 9, contaba yo que cuando se hicieron los 100 años del aniversario de Gallego, yo grabé el audio con Helio Zócola, recordado Helio Zócola, para la apertura del Festival de la Cordialidad. Y bueno, hace 3 años tuve un reconocimiento de la gente de la comisión por el audio ese que lo hemos usado en diferentes etapas para homenaje y con una edición le pusimos de foto que la había hecho el amigo Luis Cabrera. Bueno, ¿cómo se disfruta esto, no? Ya digamos que es un cariño, digamos, a la trayectoria y al corazón, pero bueno, ¿cómo se disfruta esto? Bueno, se disfruta de una manera muy especial con este tiempo de pandemia. Tuve la suerte, bueno, que una de las hijas se haya recibido en plena pandemia en Buenos Aires de abogada, la otra se va a recibir en noviembre y por primera vez vamos a pasar la fiesta juntos de estos 2 años malditos que hemos tenido y que realmente compartirlo con mis hijos es algo muy especial y compartirlo con todos los colegas que hemos hecho transmisiones durante muchísimos años en diferentes medios. Gracias, compañero y querido colega. Bueno, gracias, Tito. Bueno, un gusto de verte acá en Río Gallego. Y bueno, durante la semana seguramente nos vamos a juntar. Bueno, gracias. Vamos a seguir con los felices que han tenido compañeros que han sido galardonados hoy. Guido Campo, compañera de Canal 9, aquí mi querido compañero también de Canal 9. Felicitaciones, antes que nada, estamos en vivo y en directo a través de ZN Noticias para todo el mundo, vía streaming. Nos vemos primero. Bueno, muchas gracias, Tito, a vos y a todo el equipo de trabajo. Estamos re contentos de terminar un 2021 que retomó mucha actividad y que afortunadamente nos brindó la posibilidad de poder acompañar a los deportistas que también reactivaron sus actividades, así que estamos totalmente emocionados, felices, contentos, agradecidos, no sé, es mucha la alegría que nos invade en estos momentos. ¿Cómo se vive esto? Bueno, Tito, realmente muy contento, como decía Gui, este año fue un año difícil porque volví a la actividad deportiva después de lo que fue el parate de la pandemia,
Entonces entendimos que era un desafío realmente muy importante contar historias desde el deporte, después de lo que significó todo este trance que nos tocó vivir. Así que bueno, asumimos, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, este premio lo deja en evidencia. Y hemos contado historias de cada rincón de Santa Cruz. Vos que sos un referente de zona norte, hemos contado historias de cada localidad de la zona norte de Santa Cruz, con el esfuerzo que vos sabés implica estar trabajando en la televisión pública santacruceña, con mucho corazón, con mucha pasión, a conciencia, y bueno, a la larga trae sus resultados y bueno, acá está a la vista, ¿no? Bueno, pero tremendo equipo, ¿no? O sea, tremendo equipo, sin miedo a ofender al resto, por ahí que se me vayan a ofender, pero creo que Wii es una de las chicas más completas en lo que es conducción y puesta al aire. Gracias por el halago, no, pero yendo al equipo de trabajo, sí, realmente es un equipo enorme. Siempre decimos con Javi que nosotros dos somos la cara visible de un equipo que es enorme, que tiene mucha gente atrás y que ellos hacen posible, claro, y ellos hacen posible que nosotros estemos al aire, porque si no es por ellos, nosotros siendo conductores no hacemos nada. Así que el agradecimiento a todos, a los editores, a los productores, a los cámaras, al sonidista, operaciones, técnica, limpieza, a todo, absolutamente a todos. Bueno, chicos, a disfrutarlo. Tu deseo de fin de año, de Navidad y bueno, tu saludo para tu familia, a Luisito Bacarelli, un abrazo. Muchas gracias, Tito. Bueno, felicidades para toda la provincia de Santa Cruz, que nos reencuentre nuevamente estas fiestas de fin de año y que tengamos un 2022 más unidos y que seamos todos muy felices. Tu saludo, tu deseo de fin de año y tu saludo para tu gente, para todos aquellos que nos siguen también. Bueno, antes que nada, gracias por estar acompañando la fiesta de nuestra ciudad y bueno, agradecer a toda la familia de Canal 9, como decía Wii, que es enorme y tiene muchos años aquí en nuestra provincia. Mucho prestigio, mucha responsabilidad en cada programa, así que dedicárselos a ellos. Y bueno, en lo personal a mi familia, estoy con mi hijo acá, esto es lo más lindo que puede tener esta profesión. Dejarlo solo tantas horas, porque hemos viajado a La Pampa, hemos estado en Juego de la Araucanía, Juegos de Vita, dejarlo solo y que después tenga este resultado, creo que justifica tantas horas de estar lejos de la familia, así que para ellos también. Bueno, chicos, felicitaciones y nosotros seguimos en vivo desde aquí. Muchísimas gracias. Besos. Gracias por estar. Bueno, pasaban los chicos, colegas, amigos de Canal 9 y vamos a seguir tenemos una nota, vamos a hacer una nota de color acá con un colega, Nelson, acércate por acá, por favor. Nelson, vení, Elio, por favor, acá. Voy a darme un lujo de poder charlar con dos amigos, colegas, amigos, colegas, de los cuales mucho he aprendido, mucho he observado y bueno, hoy tenemos la posibilidad de estar desde Río Gallegos en vivo y en directo con dos móviles en simultáneo, a través de ZN Noticias, un canal digital que ya está posicionado en zona norte y en el resto de la Patagonia, digamos. Así que, Elio Mayorga, bienvenido. Gracias, Tito. Un placer enorme volverte a ver después de tanto tiempo. Te seguimos por las redes, claro está. Y bueno, bienvenido Z Noticias a Río Gallegos, a la capital de Santa Cruz. Gracias por difundir lo que pasa acá en la ciudad con este aniversario tan particular, de una manera muy especial, lo vive la gente. Así que bueno, un placer que estés por estos lados, Tito. Querido, bueno, ahora vecinos de Caleta Olivia, ¿no, Nelson? Bienvenido a mi ciudad, a Río Gallegos. Y hoy estoy de forastero porque vengo a trabajar y a llevar adelante esta tremenda fiesta, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, bien, la verdad que muy contento. Aparte, un día maravilloso, a pesar de que estaba fresco temprano. Bien, estoy contento de estar acá después de muchos años por esas razones de la vida que no había venido. Me he cruzado con colegas hace tantos años que no veía. La verdad que es una alegría muy especial, no solo que te recuerden, sino que también ver a colegas que han sido reconocidos, que la verdad me emocionó mucho verlo a Fidel, por ejemplo. Sinceramente,
con quien hemos compartido tantas jornadas en la Fiesta Nacional de la Cereza, en tantos eventos. Así que me siento contento, reconocido por tanta gente con la que me he cruzado, y además también feliz de que Río Gallegos tenga este aniversario. La verdad que es un mérito, es digno de reconocerlo, ese gran festival que están llevando adelante, este hermoso desfile cívico-militar, y además también pensar, bueno, que una ciudad que a veces nos queda tan lejos, nosotros venimos en la puerta de ingreso, Caleta Olivia, nos cuesta claro, exactamente, nos cuesta un poco, pero feliz de estar acá, de caminar las calles de Gallegos, de cruzarme con un vecino, con otro, así que contento de estar participando de estos 136 y feliz de recorrer cada rincón de este lugar que quiero mucho realmente. Elio, vamos a charlar un poquito de lo que está sucediendo en el festival. Noche tras noche se superan los números de concurrencia. Anoche, lleno total. Sí, tal cual. Vos sabés que yo vivo en el barrio, yo soy de los 60 departamentos. Así que tengo el festival en casa, en la ventana. Y día a día veo el crecimiento de la concurrencia, el público está muy conforme con lo que ha pasado artísticamente, con la organización. Claro está, con una concentración masiva siempre hay pequeñas cosas en los alrededores, las adyacencias, pero bueno, es una semana particular para la ciudad y en buena hora que se le ha podido ofrecer esto a los vecinos. Anoche el espectáculo de elegante para los más jóvenes, pero lo de los tequis con un nivel único. Nelson conoce, ha estado muchos años en escenario de este tipo. De hecho se ha jerarquizado. Nos hemos puesto a la altura de los grandes festivales de la Patagonia rápidamente. Bueno, ahora hay que mantener la vara muy alta de cara al futuro, de cara a lo que viene, así que la comunidad de Río Gallegos muy satisfecha, muy contenta de que tener esto y gratis, porque la gente va, se instala, puede disfrutar de todo, y hoy seguramente el cierre con Tini será otra cosa fantástica. A las 10:15 de la mañana, cuando me venía para acá, ya había chicos en la puerta esperando la prueba de sonido, ya hay gente, me están llegando imágenes esperando para ingresar, así que Tito, se vive de una manera magnífica, de una manera muy esperada. Cambiamos en Río Gallegos, ahora nos pretendemos alinear a los grandes festivales. Y recordaba a Nelson, mirá, me acordaba mientras lo escuchaba atentamente, cuando yo a través de Lu14 escuchaba las transmisiones acá en Río Gallegos, cuando lo escuchaba él junto a Alberto Sedán, en los grandes eventos que ellos hacían, lo seguíamos por radio, luego verlo por televisión a través de la pantalla del canal provincial, bueno, y tenerlo acá recorriendo las calles nos llena de orgullo porque, bueno, son esas figuras que siempre estuvieron, son parte de lo nuestro y bueno, un placer poderte ver por estos lados, Nelson. Por eso el hecho de esta nota para mí es muy importante por lo que representan a ustedes dos, son las dos personas referentes, una en Caleta Olivia y la otra acá, y bueno, contanos, que vos que tenés mucha tabla encima, como se dice, ¿cómo ves este espectáculo, este escenario, el predio? Todos los días se van superando en número, anoche más de 70.000 personas. Realmente comparto lo que decía acá el amigo. Sinceramente yo estoy muy contento porque Río Gallegos efectivamente es como que deja la vara alta, se ha alineado de alguna forma con lo que está pasando en otros puntos de la provincia y la Patagonia, y lo ha hecho de una manera muy exitosa. No ha comenzado en un proceso, ha comenzado en un proceso muy rápido, muy acelerado y muy bueno a la vez. Nosotros venimos en Caleta Olivia a reencontrarnos con los vecinos después de larga ausencia de un escenario en el Gorosito, que para nosotros es todo un símbolo. Bueno, también 30.000, 35.000 personas. Allí en las calles de Caleta Olivia, venimos de participar de tantos acontecimientos y cerrar un poco el año aquí en Gallegos es realmente maravilloso. Yo me siento, estaba ahí como público, una enorme emoción ver ese enorme escenario, los artistas, los tequis, a gente que conozco hace muchos años, he tenido tantas oportunidades de presentarlos y la verdad que me siento orgulloso de que Gallegos haya logrado lo que está logrando. Y además también pongo en valor las cosas que fueron pasando, porque Caleta Olivia, Puerto Deseado con el Pinacho amarillo, en realidad tuvimos también en Jaramillo con la inauguración del museo, ahí nos cruzamos, Tito, también el Museo Facón Grande, los 100 años de las huelgas rurales. Es un hecho que la memoria histórica de Santa Cruz pone en valor, porque la verdad fueron hechos dolorosos,
pero qué bueno que podamos tener también ese escenario del museo para que la gente conozca, las nuevas generaciones, lo que pasó en nuestro territorio, el dolor que fue eso, pero hoy, digamos, con esperanza se puede demostrar de alguna manera ese escenario que sucedió, que de alguna forma también es poner en valor, como decíamos, la memoria de nuestro pueblo y de nuestros peones rurales. Es decir, han pasado muchas cosas, todas muy rápido, casi no alcanzamos a procesarlas realmente, pero es muy importante todo lo que está pasando, así que, y cerrar acá en Río Gallegos con esto es maravilloso. Yo los felicito, la verdad que les deseo lo mejor a esta querida ciudad capital, que debemos tomar conciencia que la capital es de todos los santacruceños, la capital es de todos, y yo siento que ese concepto debemos difundirlo cada vez más, así que nada más, muchas gracias y un abrazo a toda la gente. Fuimos partícipes del primer festival de Lago Posada, que no es un hecho menor, es el último festival, el más nuevo, que se generó una sola vez y después nos agarró la pandemia. Claro, estuvimos ahí participando. Aparte, recorrer Lago Posada fue una cosa maravillosa. Ir a orillas del lago, recorrerlo, andar. Yo me cruzaba con europeos que andaban en combi recorriendo Lago Posada. Digo, ¿cómo puede ser? Y nosotros lo tenemos acá tan cerca. Bueno, yo volví a mi ciudad, Caleta, y hablé de Lago Posada como una semana seguida. Muchos amigos míos fueron a Lago Posada porque hay que conocer ese lugar maravilloso de Santa Cruz. Bueno, así es nuestra provincia, rica en todo sentido y también con el turismo realmente. Bueno, felicitaciones porque me contaste la idea antes de hacerlo. Estábamos en Calafate, en la fiesta del lago, y Tito, me contaste la idea de lo que querían hacer y se concretó, así que bueno, un gran logro, felicitaciones y gracias por estar acá en Río Gallegos una vez más, que tengas una buena estadía, Nelson también, un placer de que estén acá. Y bueno, sigamos disfrutando de todo esto. Río Gallegos recuperó tantas cosas últimamente y también un desfile cívico-militar como hacía mucho tiempo no había para el aniversario. Acá los desfiles se hacían el 9 de julio. Para el aniversario hacía mucho tiempo que no se hacía, así que un placer. Muchas gracias. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Bueno, seguimos porque estamos aquí en vivo y tenemos ahora al diputado nacional, nuestro querido diputado nacional, Gustavo González, oriundo de recién intendente de Puerto Deseado. Le damos la bienvenida a ZN Noticias, estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y buenas tardes para toda la audiencia de ZN Noticias. Participando de los 136 aniversarios de Río Gallegos, bueno, hoy ya como diputado nacional. Sí, bueno, y digamos, primero saludar a todos los riogalleguenses por este 136 aniversario, acompañando a un compañero y un amigo, Pablo Brazo, intendente de esta ciudad capital, así que bueno, también reencontrándonos con muchos amigos y compañeros intendentes, funcionarios del gobierno de la provincia, bueno, legisladores nacionales, así que bueno, la verdad que muy contento de poder estar participando de estos festejos que se están llevando a cabo acá en la ciudad capital. Bueno, comenzó ya la actividad de la Cámara. Sí, bueno, la semana pasada tuvimos la sesión donde, bueno, asumí el cargo como diputado nacional y automáticamente nos quedamos para la sesión del tratamiento del proyecto de ley del presupuesto año 2022, de lo cual lamentamos mucho que haya salido rechazado no solamente por la oposición, sino por los distintos interbloques, donde eso, bueno, es un claro perjuicio con las obras, sobre todo hacia nuestra provincia y hacia todas las obras del país. Es un poco castigar la Patagonia, ¿no? A ver, no, castiga el país, o sea, no solamente la Patagonia, castiga el país, pero uno piensa justamente en los intereses y en el desarrollo de nuestra provincia, que bueno, que lamentablemente, digamos, en ese voto negativo que dieron muchos legisladores, al no salir aprobado el presupuesto, seguramente se va a prorrogar el presupuesto año 2021 para que se pueda ejecutar en el año 2022, pero que no vamos a tener esas obras que tanto queríamos para nuestra provincia, ¿no? Donde hubo la participación de intendente, de la gobernadora, justamente en ese presupuesto bien federal, de ver cuál eran las obras que necesitábamos en cada uno de los pueblos, que bueno, lamentablemente el año que viene no lo vamos a poder tener. A usted lo identifican como uno de los ministros que va a ser el ministro gestionador, digamos, porque de la misma manera como lo venía haciendo como intendente, lo demás en el resto de la provincia lo ven como
un buen gestionador, así que mucho trabajo y mucho pasillo. No, seguramente, a ver, uno quiere justamente poder, digamos, traer lo mejor para nuestra provincia, y ese es el compromiso que asumí, no solamente con cada uno de los compañeros intendentes, sino también con el pueblo de Santa Cruz, de poder ser, digamos, o llevar adelante esa gestión en base a las necesidades y demandas que tenemos en nuestra provincia, y ahí es donde me van a ver como diputado nacional, seguir recorriendo la provincia de la misma manera que lo hicimos en la campaña, y de poder seguir escuchando a los vecinos y a los compañeros. Su saludo y su deseo para este fin de año, esta Navidad, este Año Nuevo, para su provincia, para su localidad y para el país, para el mundo, porque nos ven a través de vía streaming. A ver, que podamos pasar una fiesta en paz, en familia, entre amigos, tal como, bueno, hoy ya lo podemos seguir haciendo justamente por esta salida, por llamarla así, digamos, de la pandemia, a pesar de que hay que seguir manteniendo y seguir con los cuidados, pero desearle lo mejor a cada santacruceño y santacruceña, de que tengamos un año mucho mejor de lo que hemos tenido hasta ahora, y que bueno, que sigamos trabajando para el desarrollo y por cada uno de los habitantes de esta querida Santa Cruz. Muchísimas gracias, diputado, estamos en vivo y en directo, vamos a seguir con el desfile ahora. Dale, te agradezco y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, de esta manera estamos para dejar un par de minutos lo que es el desfile con su audio y video original, y luego vamos a seguir con un par de notas más que tenemos por este lugar. Así que vamos al plano del desfile para darle continuidad. Como bien lo dijimos y lo anticipamos, hace su paso por el palco oficial el Club Hípico de Río Gallegos. El aplauso para ellos por el trabajo fecundo y cotidiano que hacen por nuestra comunidad, y como siempre, en cada celebración, en cada acontecimiento importante de esta capital, ellos están presentes, participando y colaborando activamente con la capital de la provincia de Santa Cruz, Club Hípico de Río Gallegos. Ahí lo vas a poder ver bien. ¿Quieres subir ahí la cámara? ¿Quieres bajarla un poco? Ahí. ¿Está bien ahí? Se aproximan al palco oficial los móviles de Gendarmería Nacional, iniciando este desfile motorizado. ¿Vamos? No. Ahí está. ¿Cómo está, Pumita? De 10. ¿Está bien ahí? ¿Entra bien? Ahí que te quede. Ahí está la cámara. ¿Está bien? A continuación, ¿Está bien el plano? vehículos. Vamos, estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo con la presidenta de la comuna de Jaramillo de Firroy, hoy aquí en Río Gallegos, en vivo y en directo para todo el país y para todo el mundo. Bueno,
el gusto de saludarlos, acompañarlos en este cumpleaños de nuestra querida capital, que está bellísima, orgullosa de nuestro intendente, de los compañeros, de estar acompañando a los vecinos de Río Gallegos y vecinas en un día tan especial. La verdad que conmueve el corazón. Lindo está Río Gallegos, se está poniendo lindo. Muy bello, anoche cuando llegué vi el árbol de Navidad, la verdad que mucha iniciativa y un trabajo muy intenso de este joven intendente, ¿no? Va a ser mucho trabajo, va a ser historia y nosotros orgullosos porque es nuestra capital. Que vuelva a ser, como soñaba Néstor, la gran capital del sur argentino. Pero arranca muy temprano y termina muy tarde. Bueno, vamos pasos a eso, ¿no? A seguir siendo la gran capital del sur argentino. Que Dios nos ilumine, le dé fuerzas y bueno, que los vecinos también ayuden porque esto es una construcción, como decía hoy el obispo, construcción de paz, construcción de cultura, construcción de armonía, construcción de ternura, que es lo que necesitamos después de haber pasado tan malos momentos, de la pandemia, todo eso. Así que feliz de haber venido, de haberlo acompañado y compartir con nuestra gobernadora, legisladores nacionales, con los vecinos de este desfile maravilloso, cívico-militar. La verdad que caricias del alma. Anita, bueno, usted que es la responsable de las localidades de Jaramillo y Firroy, también cuéntenos un poquito para el resto de la provincia y de todo el mundo, ¿cómo están las localidades por estos días? Creo que bien, venimos de conmemorar los 100 años de nuestras huelgas rurales, como digo, territorio regado de sangre, bueno, es la historia nuestra, la que nos tocó, y siempre presente la memoria y la justicia por nuestros trabajadores rurales. Hemos inaugurado el museo en homenaje a Facón Grande, contado con la presencia de Osvaldo Mayer, nuestra gobernadora, legisladores provinciales, trabajadores rurales. También hemos colocado una hermosa escultura en acero en homenaje a Facón Grande y bueno, con él a todos aquellos trabajadores que se los han fusilado, le han quitado injustamente la vida. Trabajando fuerte, estamos trabajando con la ampliación del Jardín Infante número 29 de la localidad de Firroy, estamos trabajando en veredas y cordones cunetas y estamos trabajando en lo que es la remodelación y puesta en valor de un antiguo hotel que había en la localidad, que fue donado por la familia Villa, que va a ser el Hotel Don Feliciano en homenaje a su dueño y vamos a tener un hospedaje para ofrecer al turismo en la localidad que no lo teníamos, un hotel que viene de data también del año 1921. Por el programa de unirse, decisión de nuestra gobernadora de llevarlo adelante. Anita, no puedo dejar de preguntarle ¿cuál es su subconcepto con respecto a la votación que tuvo en el Congreso el tema del presupuesto nacional? Y la verdad que causa desilusión, causa tristeza, porque este presupuesto tiene cosas importantes para la provincia de Santa Cruz. Entonces pienso que nos podemos pelear y debatir mil cosas, pero algo que es la herramienta económica y financiera que necesita el gobierno, creo que hay quien nos representa, los representantes del pueblo tienen que estar. No considero que Santa Cruz tenga motivos, nuestros representantes, para no votar un presupuesto que trae importantes obras de infraestructura para Santa Cruz. No lo puedo entender, me entristece y bueno, si es algo que te puedo decir es que llamemos a la cordura, llamemos a entender las cosas importantes que necesitamos, a dejar las revanchas o las diferencias por otras cuestiones, pero no ante esta herramienta financiera que se necesita para funcionar a 2 años que le quedan al proyecto y a los beneficios que puede tener la ciudadanía de Santa Cruz. Aparte yo lo veo por ahí, espero estar equivocado, ¿no? Pero lo veo como una cuestión tan infantil, ¿no? De que, porque me levantaste la voz, te lo voto en contra. Esas cuestiones creo que nos falta madurez política, porque estamos representando al pueblo y estamos votando una herramienta financiera fundamental. Entonces lo que yo te digo que tenemos que tener madurez política y tenemos que tener responsabilidad en lo que hacemos. A mí pienso que cada legislador es el dueño de manejar sus ideas, sus convicciones, pero si me preguntas a mí, como también representante de una comunidad y que soy parte de la política de Santa Cruz, digo que me entristece y me preocupa que a esta altura, cuando se necesita nuestro presupuesto, necesitamos presentar una imagen hacia afuera, con las negociaciones con el fondo, todo lo que necesita nuestro país, estar en estas rencillas de voto, no estoy de acuerdo con este número, con el otro. Pienso que nos falta madurez y responsabilidad. Y este presupuesto, te digo, era muy importante para la provincia de Santa Cruz.
Gracias, Anita. Bueno, su deseo de fin de año para la fiesta, para su localidad y para el resto de la provincia de Santa Cruz. Que Dios ilumine a esta bendita provincia, que traiga buena salud, que traiga paz, felicidad y armonía para todos los habitantes. Muchas gracias, muy amable Ana María Urricelki, presidenta de las comunas de Jaramillo de Firroy, una amiga de la casa. Muchas gracias. Bueno, de esta manera seguimos con el desfile, un ratito más vamos a seguir con las notas, con el audio original. La desinfección de distintas arterias de la ciudad con relación a la pandemia COVID-19, ellos han puesto el hombro, han trabajado todas las horas que han sido necesarias para poder salvaguardar la salud de la población. Allí estamos presentando este equipamiento, también que por obra y gracia de la muy buena decisión tanto del gobierno municipal como provincial han sabido darse a la comunidad de Río Gallegos. Allí están entonces los muchachos de la Dirección de Redes Pluvio-Cloacales, desfilando en el centro de la capital de la provincia de Santa Cruz. Lo vemos, por supuesto, con estas adquisiciones flamantes nuevas al servicio permanente y cotidiano de la comunidad, del vecino que lo requiera. Allí están los muchachos y las muchachas con el trabajo arduo y cotidiano por nuestra comunidad. De esta manera se da por finalizado el presente acto en conmemoración al 136 aniversario de la ciudad de Río Gallegos, agradeciendo a la municipalidad local la presencia de todas las autoridades que nos han acompañado, a los efectivos formados, a las bandas militares del Regimiento de Infantería Mecanizada 24, la banda de música de la Policía Provincial. A todos ustedes, muchas gracias. Estamos con el ministro de Trabajo, Teodoro Lalo Camino. Le damos la bienvenida a CTN Noticias en vivo y en directo para toda la provincia y a través de streaming, a través del mundo. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, felicitaciones por el trabajo que han llevado adelante, que lo he venido viendo, la verdad que de primer nivel, así que muchas felicidades, primero. ¿Cómo ve Río Gallego en estos 336 aniversario? Mira, la verdad es que yo hace 6 años que estoy viviendo como un vecino más acá en Río Gallegos y el cambio ha sido, digamos, profundo, un cambio que ha sido en todos los órdenes, en el equilibrio social, en lo económico, en la paz social de la ciudad, la verdad, y el trabajo que ha llevado adelante el intendente Pablo Grasso ha sido, creo que ya todo el mundo lo ve, no solamente en infraestructura y servicios, sino en atención a la gente y preocupación por la gente. Así que la verdad, yo en lo personal agradecerle a cada riogalleguense que me haya tomado como un vecino más y en particular el trabajo que viene llevando adelante la gestión de Grasso junto a la provincia, ¿no? ¿Cuál es su anhelo para esta fiesta de fin de año y qué es lo que desea para el año que viene? Mira, lo primero es que espero que esta maldita pandemia lentamente vaya disminuyendo como viene, que no hayan rebrotes fuertes para que no pueda provocar el desequilibrio económico, social y laboral que se producen, digamos, en distintos lugares en plena etapa de pandemia, ¿no? Así que eso creo que es lo primero. Y segundo, tratar de trabajar día a día para que, digamos, la actividad pueda llegar a, digamos, nuevamente a tener el auge que tuvo en otros tiempos, ¿no? Agradecemos su tiempo, ministro, y bueno, seguimos en vivo y en directo. Vamos a seguir aquí en el lugar. Vamos a tener a la diputada nacional Bebesian. Le robamos un minutito, estamos en vivo y en directo para CTN Noticias. Su saludo y bueno, sus conceptos con respecto a este aniversario 136 de Río Gallegos. Yo creo que va a ser un aniversario inolvidable. Yo ayer justo hablaba y les contaba que ayer cuando vine de Buenos Aires, bueno, después de una sesión que lamentablemente Junto por el Cambio nos prohibió que tengamos presupuesto, que implicaba muchas obras, casi más de 62 obras para la provincia de Santa Cruz, era un incremento del presupuesto casi del 85%, bajaba el avión y le contaba recién al intendente, le decía, fue como una caricia al alma, la alegría que había en el pueblo, realmente la calle estaba el concepto de familia, los niños, los adultos, todos venían y disfrutaban las distintas alternativas. Esto es posible cuando hay un municipio y una provincia presente, por lo cual yo creo que tenemos un intendente que realmente ama su ciudad y todo su equipo y todo su gabinete pusieron todo para que realmente sea una fiesta inolvidable y fue la fiesta no solamente de Río Gallegos, sino de la familia de Río Gallegos. Su deseo, su anhelo para estas fiestas, para el año que viene, para Río Gallegos, para la provincia y para cualquier lugar que nos estén viendo en este momento. Mira, mi deseo es que estemos cada vez mejor,
que realmente podamos cumplir los sueños, que vamos a necesitar estar muy unidos y que tenemos grandes retos como ciudad, como provincia y sobre todo como nación. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Por favor, chao. Bueno, seguimos en directo. Disculpen la desprolijidad, pero estamos en vivo y en directo acá con el diputado Eloy Echazú. Vamos a pedirle que nos siga la cámara, por favor. Cuidado que estamos al aire todavía. Estamos al aire y... Seguime como el notero, ¿te acordás de CQC? Se apagó la cámara. Dale, ahí está. ¿Vamos? Ahí estamos. Padre. Estamos con el diputado Echazú. Bueno, hoy acá en el acto central. Sí, la verdad que festejando nuestro cumpleaños de Río Gallegos con este desfile, ¿no? Y lo lindo de eso, de como siempre un cumpleaños, acá se ve alegría, felicidad y mucha familia acompañando en la calle, acompañando a todos los vecinos. Bueno, tenemos también a los intendentes de Cotillo, también tenemos a todos acá que no se me vayan porque estamos en vivo, por favor. Si no su saludo para fin de año. Sí, bueno, la verdad que después de tanto tiempo encontrarnos, y el saludo es que bueno, ya dentro de la proximidad del advenimiento del Niño Jesús, que lo encuentre toda la familia unida, en paz, y bueno, como siempre decimos que a Río Gallegos lo hacemos entre todos, cada uno de los vecinos conformamos esta ciudad. Muchísimas gracias. Okay, hasta luego. Seguimos en vivo y en directo. Tenemos aquí al intendente Cotillo y al comisionado de fomento, presidente de Coló el Caique, Tomás Cabral. Le damos la bienvenida a ZN Noticias. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no te veía, ¿eh? Bien, che, bueno, acá acompañando al compañero Grasso en el aniversario de Río Gallegos. ¿Qué te puedo decir? Fue una jornada buena, linda. Y bueno, aprovecho de saludar a todos mi vecino de Coló el Caique y desearle un feliz 2022 y que podamos encarar un año nuevo, un año bueno y seguir generando cosas para la localidad. Bueno, ahí estaremos visitándote en estos días, nosotros que somos de zona norte. Sí, muchas gracias, dale, cuídate. Bueno, seguimos aquí en vivo y en directo con un segundito nada más, le robo un segundito al intendente, intendente Fernando Cotillo. Bueno, aquí en el acto central de hoy de Río Gallegos. Sí, la verdad que contento como se viene desenvolviendo todos estos días. Ya hace más de una semana que empezamos con la fiesta aquí en la ciudad, la alegría de ver todos los días ahí alrededor del boxing y en todos los lugares que tenemos eventos culturales, eventos de encuentros, que tanto nos lo estamos necesitando en el mundo, pero en particular nosotros los santacruceños. Así que ahora acompañando como corresponde el acto institucional, con un desfile, con un encuentro de todas las escuelas, de los centros sociales que tenemos aquí en la ciudad, ejército, policía, reconocimiento a viejos pobladores, bueno, como siempre nos tiene acostumbrado a esta capital, así que contento de poder acompañar y poder encontrarme con tantos conocidos aquí en la ciudad. Una buena, una mala, intendente, le tengo que preguntar, ¿cuáles son sus conceptos con el tema del tratamiento que tuvo el presupuesto? No, y la verdad que es lamentable que aquellos que entregaron el país y que nos endeudaron y estemos como estemos los argentinos ahora, padeciendo todo y que nos exigen un sinfín de cuestiones a nivel económico, sean lo mismo que lo traben, ¿no? La verdad que es bochornoso. Muchas gracias, intendente, hasta luego. Bueno, de esta manera llegamos al final de lo que es la transmisión. Voy a llamar a mi compañero para cerrar esta transmisión porque ya la verdad que estamos en los últimos minutos de aire. Vamos a charlar con los compañeros a ver cuáles son los conceptos que tienen hasta este momento. Yo de mi parte los dejo porque voy a empezar a hacer otras actividades, así que 14 horas 26 minutos, recién terminaba el acto, así que chicos, excelente el trabajo. La verdad que sí, fue un desfile espectacular, nos encantó, acá con todos los compañeros trabajando, con cámara, con Buca, bueno, con todo el equipo. Un desfile que, bueno, se tardó un poquitito en comenzar, pero bueno, fue bastante largo, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos, Santi? Sí, fue bastante largo, pero bueno, de mi parte sí, la verdad que lo vi muy bien, una linda experiencia, sobre todo el desfile, y bueno, yo de mi parte creo que lo disfruté y bueno, esperemos que no sea el último, que tengamos muchos más. Sí. No, y yo pensaba que se juntaron todos los desfiles que no se pudieron hacer, entonces lo hicieron después de la pandemia, ¿no? Que uno vive todo eso, la verdad que fue muy lindo, hasta las escuelas, ¿no? Los bomberos.
bueno, todo lo que se presenció hoy y toda la gente que vino de las localidades, ¿no? De todo, sobre todo las localidades del norte, ¿no? Así que todos estuvieron presentes, todas las autoridades, todos los concejales, la verdad no faltó nadie. Los chicos de la escuela, los abanderados, la verdad que fue un desfile re lindo, muy sentido en este 136 aniversario, la verdad que una fiesta. Y bueno, continuaremos más tarde, ¿no? Con el festival, que esta noche va a estar Tini. Ahora se puso re lindo el día, es muy cambiante, paró un poquito el viento, así que la verdad que lo pasamos muy bien. Ahí pasa el obispo. Un saludo del obispo, venga obispo. Un saludo a la gente de la zona norte de la provincia. Un gran saludo, sí, a la zona norte, por supuesto, hoy acá en el aniversario de Río Gallegos. Estuve en zona norte hace 15 días, recorriendo, encontrándome con un montón de gente linda, con unas comunidades muy abiertas, muy protagonistas, y bueno, y hoy festejando aquí Río Gallegos. Así que bueno, un gran saludo, muy feliz Navidad para todos, que podamos realmente tener un corazón predispuesto para el nacimiento de Jesús. Gracias, chau. Muchísimas gracias, padre. Nos vemos, padre. Bueno, ahí teníamos al obispo Jorge Cuerva, bueno, que se la pasa viajando, anda por todas las localidades, siempre me dice, bueno, y lo conozco. Así que, bueno, cerramos, nos vamos a encontrar hoy a las 18 horas en el boxing, en el predio, que sigue el festival, se cierra la noche de este cumpleaños. Y bueno, saludos a Gustavo, a los que están trabajando, que están a José, que está ahí acá a unos metros, Fito, que está en cámara, Santi, que estuvo trabajando también, haciendo de todo hoy, fue camarógrafo, fue cronista, productor. Hicimos de todo un poco. Y bueno, y ese es el trabajo, bueno, en vivo. Capaz que hubo algunos problemitas, pero porque fue en vivo. Y bueno, ¿qué hora es? Que ya estamos 14 horas 10 minutos, bueno, un abrazo. 14:30, mira cómo pasó volando la hora. Así que desde la mañana, un abrazo para todos, nos encontramos unas horitas más.